Si tú crees en Dios, debes obedecerle, practicar la verdad y cumplir tus deberes. Debes comprender lo que atravesarás si solo sufres el juicio y la disciplina. Pero no sientes cuando Dios trata contigo. Disciplina, entonces no servirá. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Continuando con esta serie maravillosa sobre las virtudes y las cualidades que el Señor nos demanda cuando nos ha otorgado esa autoridad y ese poder en Cristo Jesús. Lo invito entonces, como siempre, a disponer de su corazón primero para poder recibir esta palabra, este mensaje, esta edificación y ponerlo por obra. Lo invito entonces para que hoy profundicemos un poquito en otra virtud, en otra área también, a veces descuidada, a veces menospreciada, incluso hasta vilipendiada, como es la disciplina. La disciplina. La disciplina es una virtud que al convertirse en un hábito, que es el llamado que nos hace la palabra de Dios a convertirla en un hábito bueno, pues genera compromiso. Cuando definitivamente somos disciplinados, somos comprometidos. Pero para muchos también la disciplina es un centro de discusión, para algunos de aceptación, para otros de no aceptación, unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, pero se olvidan que la disciplina se practica cuando se tiene claro los objetivos. Cuando tú tienes claro tus propósitos, tus metas, tus objetivos, pues puedes entrar a practicar la disciplina sin mayor dolor, sin mayor sufrimiento, aunque sí con esfuerzo. Con la disciplina se busca evitar el desviarse de los propósitos. Cuando nosotros tenemos claro nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros objetivos, el punto a donde nosotros queremos llegar, gracias a la disciplina, pues evita que nosotros nos desviemos a la derecha o a la izquierda. Lo invito entonces, vamos a la primera carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 9, y veamos lo que el Señor nos tiene hoy de edificación y de enseñanza a través de su palabra. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, y escuche, le voy a leer hasta el 27. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, porque es transitorio, es material en esta tierra. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y el que lo cree, dice amén y amén. Es claro y puntual que la disciplina es importante, es muy importante. Para unos agradable, para otros desagradable. Es agradable para quien tiene claro sus objetivos en la vida. Pero el que no lo tiene claro, que no sabe para dónde va, se levanta en la mañana y no sabe para dónde va. Es cierto que sale a trabajar, va a trabajar. Es cierto que se conduce a generar sus labores de estudio o de sus labores de empleado, pero simple y llanamente lo tiene el trabajo, el empleo, lo tiene como un medio de subsistencia, pero no se pregunta, no se cuestiona, no reflexiona sobre el propósito de su vida. Para el que no lo tiene, pues va a ser desagradable la disciplina y va a terminar tergiversando los conceptos propios de la disciplina y va a empezar a practicar más el libertinaje. Y eso lo podemos hoy apreciar en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, la sociedad que nos ha tocado vivir y convivir con ella. En esta sociedad, en nuestra sociedad,
se ha desarrollado un sistema anárquico. Hay desorden, no hay disciplina, en el cual en este sistema imperan los intereses particulares o la conveniencia de los sectores políticos, de los sectores económicos, de los sectores que de una u otra manera quieren dominar o generar poder sobre otros. Pero la disciplina es un principio, un valor, una virtud muy importante y necesaria para el desarrollo personal y grupal. La disciplina es importante porque define criterios. Es importante porque define reglas, reglamentaciones, establece un equilibrio que permite un desarrollo eficiente tanto de la persona como de un estamento, como de una familia, como de una empresa, como de la sociedad en general. Donde no hay disciplina no hay orden, y donde no hay orden hay caos. Y eso lastimosamente nosotros lo estamos viendo en nuestra sociedad, que ha sido permeada por la anarquía, por el desorden, porque la gente, incluso la gente cuando solicita, y lo hemos visto, solicita, exige sus derechos, no tiene claro para dónde quiere ir, no tiene claro cuáles son sus peticiones, y por eso terminan todas las peticiones y todas las acciones encaminadas a satisfacer la búsqueda de un bien material que sustente temporalmente su corazón, su cuerpo, su deseo, su anhelo. La disciplina es una virtud supremamente importante para todas las instancias de la sociedad, como la familia, la escuela. ¿Qué sería la escuela sin disciplina? Imagínese usted. Y nosotros vemos que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, donde de una u otra manera, por ese sistema anárquico que quiere imponer la libertad, el derecho exagerado de las personas, porque nosotros tenemos que reconocer, aceptar y seguir aceptando que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y por eso nosotros vemos que se vulneran esos derechos y se generan unos caos tanto en las escuelas como en las empresas, incluso en la misma iglesia y en la comunidad en general. Aquí en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace referencia a una competencia atlética, hace un símil con la competencia atlética para expresarnos la importancia y poder nosotros entender y asimilar la importancia de la disciplina, para comunicarnos la necesidad absoluta de la disciplina en la vida cristiana. Aun cuando la gente puede entender que es necesario, así no tengas tú una vida cristiana, es necesaria la disciplina, pero Pablo la está enfocando directamente hacia el desarrollo de una vida cristiana. Muchas veces se piensa que la palabra disciplina es una palabra fea, una palabra que no nos gusta, una palabra que nos dice, yo recuerdo mucho en el colegio, cuando hablamos de el coordinador de disciplina, pues es la persona que es menos agradable para todo el mundo, porque él es el que ejerce el control, es el que mantiene los criterios el reglamento para hacer que todo funcione bien. De todas maneras, también cuando nosotros escuchamos y decimos, no, es que hay una reunión de todo el equipo disciplinario, cuando te van a llamar a una oficina el jefe y te va a disciplinar, pues es algo que no te agrada, es una palabra que no te agrada cuando te la nombran. Pero cuando nosotros la miramos desde la perspectiva correcta, puede llegar a ser muy diferente y podemos nosotros entender que la disciplina es algo bueno y es algo agradable. Recuerde usted que la palabra de Dios nos dice que Él disciplina solo a quienes ama. Es decir, identifica a la disciplina con el amor. Y eso es algo que nosotros debemos como padres de familia entender. Si nosotros amamos a nuestros hijos, los disciplinamos. ¿Y por qué los disciplinamos? Por su bien, para su bien. Corregimos el caminar, corregimos el pensamiento, corregimos... Ahora, no quiere decir esto tampoco la imposición de la autoridad en cuanto a los conceptos y en cuanto a los criterios. Pero como nuestros hijos están en proceso de formación, es necesario llevarlos con todo el respeto, con todo el respeto y la autoridad que Dios nos ha dado para que ellos puedan desarrollar también una vida práctica de disciplina
y puedan llegar a tomar las decisiones cuando tengan la autonomía, unas decisiones sabias. Si seriamente nosotros hemos considerado ser campeones en Cristo, es decir, tener un nuevo estilo de vida, y tener ese nuevo estilo de vida implica desarrollar una sana competencia, pues por supuesto que los resultados deben evidenciarse en esa vida cotidiana. Entonces, las palabras del apóstol Pablo que acabamos de leer y que vamos a entrar a profundizar, cobran una gran importancia en nuestro corazón. Y reflexionando alrededor de ellas, pues vamos a entender lo que significa la virtud de la disciplina. Y para ello vamos a abordar esta disciplina desde 3 tópicos. El primero, ¿qué es la disciplina? El segundo tópico, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ejercer disciplina sobre nosotros, ejercer disciplina sobre los demás? Y el tercer tópico, ¿cómo se aplica? ¿Cómo aplicamos nosotros ese tópico de la disciplina, esa virtud de la disciplina en nuestra vida? Desde el primer tópico, ¿qué es la disciplina? Desde la primera pregunta, ¿qué es la disciplina? Alguien dijo que la disciplina es una recompensa retardada. Es decir, es una recompensa que viene con demora, pero que genera unas grandes satisfacciones. Y esto lo podemos ver nosotros en el versículo 24. Si volvemos a leer, dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? La carrera tiene un proceso. Si nosotros lo miramos desde nuestra vida cristiana tiene un proceso, y un proceso largo. Y en ese proceso se ejercita una disciplina. El atleta, para poder competir esa carrera, tiene que tener una serie de preparativos, de preparaciones, en todos sus ámbitos. En el ámbito físico debe prepararse, entrenarse físicamente, entrenarse emocionalmente. De la misma forma también nosotros en nuestra vida nos entrenamos dentro de la disciplina física, dentro de la disciplina emocional, dentro de la disciplina espiritual. Y vamos a tener una recompensa más adelante. Vamos a tener una recompensa más adelante. Una recompensa, como les decía en esta definición, retardada. Tarde, pero que llega. En el cristianismo, como en muchas áreas de nuestra vida, no existe la gratificación inmediata. No existe que el premio llegue de una manera inmediata. El atleta, para poder ponerse la medalla en su cuello, para alcanzar el premio, para alcanzar el éxito en eso que se ha propuesto, ha tenido un entrenamiento bastante arduo de meses y quizá años. De la misma forma, nosotros como cristianos, si queremos alcanzar ese premio, esa meta, la gratificación va a llegar más adelante, no va a ser tan inmediata, no es tan express. Por eso es que muchas veces las personas no aceptan la disciplina. Por eso es que muchas veces la carrera que el Señor demanda a todos los cristianos, pues la abandonan rápidamente sin cumplir el cometido. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a ejercer ese entrenamiento, a desarrollar todo ese entrenamiento para alcanzar la meta. La gente lo que busca son los resultados inmediatos. Y esto ocurre porque la disciplina es hacer cosas que definitivamente nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Cuando se nos ejerce disciplina en un cuerpo, pues no estamos acostumbrados y por eso nos mortifica, por eso nos duele. Cuando empezamos nosotros a desarrollar un régimen espiritual o un régimen físico, pues no nos agrada mucho, no nos gusta, nos duele las piernas, duele el caminar, duele el montar bicicleta, duele ser piadoso, duele cambiar de estilo de vida. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de morir a la carne. Para morir a la carne necesitamos tener una disciplina espiritual muy grande. Necesitamos tener una disciplina emocional muy grande. Necesitamos incluso tener una disciplina física. Yo no puedo morir a la carne si yo no establezco una relación con Cristo, si yo no establezco una relación con mi iglesia, con mis hermanos, donde juntos y unánimes podamos edificarnos, donde podamos reunirnos, donde podamos
arrodillarnos, confesar nuestros pecados, donde podamos nosotros adorar y alabar al Señor. Pues para morir a la carne nosotros necesitamos disciplina, pero cuando nosotros lo hacemos con la convicción que nos da la palabra de Dios, con la convicción de lo que vamos a alcanzar, pues la disciplina nos va a traer grandes satisfacciones, porque yo todo lo que estoy dejando, todo lo que estoy muriendo, ese nuevo estilo que la palabra de Dios nos está pidiendo y que nos invita a disciplinarnos en unos cambios, pues me va a traer grandes satisfacciones si yo tengo claro el propósito, si yo tengo clara la convicción, y si nosotros luchamos y nos esforzamos, pues vamos a luchar con gran satisfacción, con gran perseverancia, aún sabiendo que ciertas cosas que nosotros estemos tratando de dejar, pues nos traen un gran dolor, pero ese gran dolor será grandemente recompensado. La segunda pregunta, el segundo tópico: ¿por qué necesitamos la disciplina? En el versículo 25 definitivamente nos lo manifiesta muy claramente el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, versículo 25: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que perdura para siempre. El versículo 25 nos invita a correr con disciplina para obtener un premio. Un premio que analógicamente aquí en el atleta es un premio perecedero, pero para nosotros es un premio imperecedero. Estamos en la carrera de la vida, y en la carrera de la vida nosotros queremos ganar premios. Nosotros en nuestros trabajos queremos obtener ganancias, queremos desarrollar y ganar posiciones, alcanzar posiciones, crecer materialmente, laboralmente, físicamente. Pero también nosotros en esa carrera de la vida, también al final queremos ganar un premio especial, que es imperecedero, que es la eternidad. Los atletas se entrenan vigorosamente para alcanzar una medalla y quizá de pronto un gran reconocimiento económico. Nosotros debemos ir mucho más allá de la medalla. Nosotros vamos por la corona de la vida. La misma palabra de Dios nos dice, iglesia, en el libro de Santiago, que si nosotros vencemos a la tentación de acabar con nuestra vida, la tentación de no ser disciplinados por la palabra, de no ser disciplinados por el Señor, a la tentación de no seguir con ese nuevo estilo de vida, a la tentación de abandonar la obra que el Señor está haciendo en todos y cada uno de nosotros, pues si nosotros no claudicamos a esa tentación, vamos a obtener la corona de la vida. A esa es la corona que se refiere el Señor en este entrenamiento, en el cual nosotros aceptamos, reconocemos, valoramos la disciplina. Muchas veces nuestros hijos no valoran la disciplina de sus padres, no valoran nuestra disciplina. Pero con el tiempo ellos comprenden que todo ese acto de disciplina era un acto de amor, porque no queríamos nosotros que nuestros hijos tomaran el camino, el rumbo equivocado. Cuando nuestros hijos son padres, comienzan a entender, comienzan a comprender que todos nuestros actos no eran unos actos de disciplina caprichosa, sino de disciplina que tenía un propósito de verlos triunfar como los podemos estar viendo. Esa es lo que espera nuestro Padre Celestial. Espera también que nosotros asumamos y aceptemos que Dios nos disciplina por amor y que nos quiere dar un premio, una corona que va a durar por siempre, por toda la eternidad. Y el tercer tópico que abordamos nosotros, esta virtud de la disciplina, desde la tercera pregunta: ¿cómo incorporar la disciplina en nuestras vidas? Para ser disciplinado hay que saber dominar la conducta, es decir, hay que saber dominar el cuerpo, hay que dominarlo. Por eso el Señor nos invita siempre en la palabra a que nosotros desarrollemos dominio propio. Dominio propio es dominar nuestros actos. Y hay que tener sabiduría para tomar las decisiones correctas. Hay que planificar nuestra vida con propósito, con claridad, con visión. Hay que desarrollar en nuestra vida un régimen de entrenamiento estricto,
desde lo físico, pasando por lo emocional, hasta lo espiritual. En el versículo 26 y 27, Pablo nos lo indica claramente. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Así que yo no corro como quien no tiene meta. Yo no lucho como quien da golpes al aire. Nosotros no estamos luchando con una vida ahí por el azar. Nosotros no nos levantamos y decimos, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer hoy aquí? A ver, ¿con quién tengo que enfrentarme? ¿Con quién tengo que luchar? ¿Qué es lo que hago? No, nosotros debemos tener claridad de para dónde vamos, qué es lo que nosotros estamos haciendo. No es simplemente levantarse un día y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que salir a ganarme el día, vivir al día. Yo siempre lo he manifestado, que uno de los grandes problemas de las personas es cuando viven su vida al día. Es decir, no viven, sobreviven, subsisten. Salen a trabajar, trabajan toda la mañana, almuerzan y no saben ni siquiera qué es lo que almuerzan, porque simple y llanamente es un hábito de consumir algo que incluso ni siquiera los nutre, seguir trabajando en la tarde y llegar cansado a la casa, también para comer algo, para luego tirarse en una cama, a descansar, a ver televisión. Ni siquiera comparten con sus hijos porque están cansados, están agobiados, no comparten con sus padres por la misma situación. Lo único que quieren es dormir, lo único que quieren de pronto, la única alternativa de distracción es el celular, el chat, hasta quedar fundidos, cansados en una cama para luego al otro día volver y hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo sin sentido, simple y llanamente esperando a que la semana termine con un viernes para disiparse un fin de semana y así semana tras semana, mes tras mes, año tras año, esperando solo el disfrute de unos 15 días de vacaciones al año sin tener la claridad para dónde va tu vida. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son esos deseos que tú tienes? Y vamos viendo nosotros que la vida va pasando y con ella van pasando los años y vamos envejeciendo y quizá muchas personas han llegado ya a esa conocida como la tercera edad y realmente todavía no han encontrado el sentido y el propósito de su vida. Y se han dado cuenta que han pasado su vida luchando y trabajando para sobrevivir, para subsistir. Es decir, trabajaron para comer y comen para vivir. Nosotros, iglesia, no debemos vivir una vida solo para comer, no debemos vivir una vida solo para sobrevivir. Y es allí donde el Señor nos demanda ese esfuerzo, esa capacidad que el Señor nos ha dado para entender el propósito de nuestra vida. Para entender que el Señor nos da en esta vida un régimen de entrenamiento estricto cuando nosotros lo tenemos claro, cuando nosotros sabemos para dónde vamos, como nos dice la palabra de Dios. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien yo golpeo mi cuerpo, lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Iglesia, claramente aquí lo que nos está diciendo es que debemos tener unos propósitos claros, definidos en Cristo para mi vida. Tener claridad de qué es lo que yo quiero alcanzar. Y mire que en el versículo 27 nos habla de cuidar mucho el testimonio. Cuidar mucho el testimonio. Porque lo que nosotros somos, lo que nosotros mostramos, lo que nosotros evidenciamos es lo que se nos va a convertir en un arma de alabanza para los demás, de enseñanza para los demás, o se nos va a convertir un arma, un elemento de juzgamiento para nosotros mismos. Nuestro mayor anhelo debe ser llegar a parecernos a Cristo. Dice la palabra de Dios que ese es el propósito de todos en la vida, pero no es un propósito vano, no es un propósito de llegarme a parecer a Cristo. ¿Para qué o por qué? Es un propósito abnegado, es un propósito para que otros también vengan a Cristo. Es un propósito de que nosotros entendemos que somos llamados a cumplir con la gran comisión. Y esa gran comisión es muy importante en nuestra vida. Es muy importante, es dar de nuestra vida. Recuerde usted, hay más dicha en el darnos a Cristo, darnos a un propósito, a un propósito que comenzó hace más de 2000 años en la cruz.
un propósito para que todas las personas puedan recibir de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa carrera que Cristo inició, que nosotros la seguimos y recibimos la posta y la vamos pasando la posta a nuestros hijos, a nuestras familias, simple y llanamente con el deseo ferviente de que todos lleguemos a esa unidad con Cristo. El esfuerzo que nosotros podemos llegar a hacer se alimenta de metas concretas en esta vida, por supuesto. Nosotros trabajamos con una meta, con un propósito. Nosotros estudiamos con una meta, con un propósito. Nosotros cada año establecemos anhelos y deseos que queremos construir nuestra vida en unión de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Queremos alcanzar algo en la vida y eso nos permite a nosotros tener la paz y la tranquilidad de la unión. ¿Para qué? Para enfocarnos siempre en la eternidad. Para enfocarnos siempre. Eso nos alimenta. Esas poquitas cosas que tenemos nosotros materialmente, la casa, los propósitos de llegar a obtener un mejor trabajo, la mejor disposición de nuestros familiares en cuanto a las reuniones, en cuanto a los viajes, a las vacaciones. Todo eso alimenta nuestro corazón, nos da ánimo y nos da fuerza para permanecer siempre enfocados, que el mayor y más grande de los propósitos es la eternidad y podemos nosotros utilizar todo eso para compartir el propósito de Cristo. Iglesia, es cierto que cada vez que nosotros queremos ejercer disciplina en algún área de nuestra vida, cada vez que nosotros iniciamos año nuevo decimos, no, yo este año sí voy a empezar a hacer una dieta, no, yo este año sí voy a empezar a hacer X o Y cosas, voy a estudiar, me voy a dedicar a esto. Cada vez que nosotros queremos emprender algo y queremos ejercer disciplina física en nuestro cuerpo, disciplina emocional, disciplina espiritual, se nos presenta un gran conflicto. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro corazón, hay una parte de nuestra mente que quiere ejercer, quiere seguir el camino de Cristo, quiere entrar al gimnasio, quiere hacer la dieta. Pero hay otra parte que nos da miles de razones para no hacerlo. Ay, es que qué pereza, es que ya estás muy viejo, no, es que tú con eso vas a perder la libertad, ya para qué lo vas a hacer, no, es que te vas a volver esclavo de esto, no, es que te van a explotar, no, es que no eres capaz. Y hay una parte de nuestra mente, nuestra cabeza, que va a impedir que desarrollemos lo que nosotros tanto queremos. Por eso es tan difícil tener y aceptar la disciplina, porque existe una gran resistencia dentro de nosotros, resistencia a no hacerlo. Esa es la carne. Y máxime cuando se trata de propósitos altruistas, de propósitos abnegados o de propósitos espirituales, como cambiar mi manera de pensar, como cambiar mi forma de ver la vida, como cambiar mi estilo de vida. Pues por supuesto, cuando el Espíritu te está diciendo que ya no te guíes por la carne, sino por el Espíritu, pues las grandes luchas interiores que se presentan en las personas son tan grandes. Y por eso es que muchos están dispuestos ni siquiera a decir, no, si yo tengo que disciplinarme, si yo tengo que hacer un pequeño esfuerzo para ganar el cielo, no. Por eso es que muchos dicen, no, mire, es que para ir al cielo solo se necesita aceptar a Cristo. Usted solo haga la oración, yo ya acepto a Cristo en mi corazón y ya con eso tiene. Y es un engaño de Satanás. Es un engaño en el cual nosotros hemos caído invitando a la gente que solo haciendo una oración y ya tú eres salvo y entonces tú te puedes quedar en tu casa y tú puedes seguir haciendo las mismas cosas y todo eso. No, es que si realmente yo hago la oración en Cristo es porque yo necesito a Cristo. Es porque yo siento y tengo la convicción de que mi vida va en el camino equivocado y por eso es que yo acepto a Cristo. Yo no lo voy a aceptar a Cristo para seguir haciendo las mismas cosas que yo estoy haciendo. No, yo lo acepto porque sé que voy a entrar en una carrera donde me va a tener que esforzar y donde yo voy a tener que desarrollar todos unos actos de disciplinas, donde yo ya no vivo, donde yo salgo así como salgo corriendo para el trabajo y donde yo cumplo con esto, pues con Cristo yo salgo corriendo para la iglesia, yo salgo corriendo para mis tiempos de oración, yo salgo corriendo para mi devocional, yo salgo corriendo a hacer acciones, ofrendas de bendición para mis hermanos. O sea, hay un cambio de vida, pero cuando la gente se resiste a ese cambio, ¿y yo por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y yo por qué tengo que ir? ¿Y yo por qué tengo que orar?
¿Y yo por qué tengo que esto? Hay una resistencia, hay una gran resistencia. Y esa resistencia se da es porque no hay convicción, no hay claridad, no tiene el propósito definido. ¿Y tú por qué vas a la iglesia? Entonces, ¿yo por qué voy? ¿Y yo por qué voy a ir a la universidad? ¿Y yo por qué hoy voy si voy a la universidad? No, pero mañana no voy a la universidad. Y el muchacho que tiene claro, el estudiante que tiene claro de qué es lo que está haciendo en la universidad, pues te va a decir a ti, no, yo no puedo faltar mañana. Yo no puedo faltar, yo no puedo darme el lujo de estar faltando 1 o 2 días a la semana a la universidad. Cuando tú lo tienes claro, tú vas a decir, yo no tengo por qué darme el lujo de estar faltando a mi iglesia, de estar faltando a mi disciplina. No, eso es una disciplina que yo adquirí. ¿Por qué? Porque empiezas a tener claridad de que es imposible triunfar sin haber sufrido, sin haberse disciplinado, sin haberse cambiado, sin haber entregado cosas, sin haber muerto a la carne. Y la mayor motivación que nosotros debemos tener para poder cumplir con ese plan de disciplina que nos da la palabra de Dios a través de la convicción, porque el Señor no nos obliga. No es una disciplina donde a ti te obligan, donde a ti te levantan con un látigo, donde el pastor te está diciendo es que tienes que ir para la iglesia, es que tienes que orar, es que tienes que esto. No, porque es que si ya hay una obligación, ya eso no es una disciplina, eso ya es un castigo. Ya tú te sientes como castigado. Y cada vez que nosotros hacemos las cosas por obligación, pues es una imposición. No, la mayor motivación que nosotros debemos tener para aceptar ese cambio de vida, para aceptar que ya nosotros somos diferentes, pues es el mismo propósito de Dios. El propósito de Dios que lo concluyó en la cruz. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo, después de correr su carrera, después de cumplir con su propósito, obtuviera el premio que es la vida eterna. No para Él, sino para nosotros. Porque Él obtuvo ese premio. Él obtuvo a través de la muerte. Él murió por nosotros. Él alcanzó su propósito, lo que Él quería. O sea, eso significa que el crédito de concluir la carrera, el crédito de llegar a la meta, no nos pertenece a nosotros. No somos nosotros los que vamos a llegar a la eternidad levantando las manos y diciendo cumplí con el propósito de Dios, ¿no? La verdadera razón por la cual se nos otorga la vida eterna en el cielo es porque Cristo sufrió por nosotros. Esa es la verdadera razón. Nosotros vamos con Cristo, tomados de la mano con Cristo. Cumplimos el propósito y la carrera, como el mismo Pablo lo dice. Cumplí, aquí concluyo, he terminado la carrera, he terminado el propósito de Dios en esta tierra, el propósito que me demandó a mí. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, cada uno de nosotros tenemos un plan de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros sentimos que hemos cumplido con ese propósito, pues nuestro corazón se llena de satisfacción. Y cuando Él nos llame, ante ser el llamado a su presencia, nosotros vamos a tener la gran satisfacción de decir, el propósito, la disciplina, la carrera que el Señor me demandó dentro de su corazón, dentro de su propósito, pues yo la he concluido a satisfacción y por eso yo me voy. Pero lastimosamente las personas están a puertas de irse a la presencia de Dios y no saben para qué vivieron. No saben, y bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué hice? Porque el propósito no es edificar una familia. El propósito de Dios no es la edificación de una familia. El propósito de Dios no es decir, ay, yo cumplí con mis hijos. El propósito de Dios va más allá de los hijos. El propósito va más allá de haber cuidado, de haber brindado la protección y la guía y la orientación a una familia. Eso sería un ámbito muy egoísta. El propósito nosotros lo vemos. Hay muchas personas que ni siquiera reconocen a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón y que tienen familias muy lindas y quizá educaron a sus hijos o están educando a sus hijos mejor que los cristianos. Quizá les dieron mejores oportunidades de vida que los mismos cristianos. Y ellos no van a obtener el cielo. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a decir que el propósito de Dios era simplemente que nosotros eduquemos a nuestros hijos? Eso es un facilismo. Eso es un facilismo. La verdadera razón por la cual a nosotros se nos otorga la vida eterna en el cielo es porque Cristo sufrió por nosotros. La verdadera razón por la cual nosotros hoy estamos aquí en esta tierra es porque Dios tiene un propósito abnegado, un propósito grande, que es la gran comisión, que es anunciar las buenas nuevas. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios, ya es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó por nosotros no se hizo en un gimnasio.
Ese sufrimiento no lo pasó, ese entrenamiento no lo pasó en una oficina o en un hospital. No, fue en la cruz, dando su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos esos testimonios grandes, maravillosos, para que todas estas generaciones, nuevas generaciones, no se pierdan, sino que también reciban vida y vida en abundancia. Y por eso es que el Señor nos disciplina. Él dice, yo quiero disciplinarlos porque yo disciplino a mis hijos, yo disciplino a quienes amo. Amén, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo sufrió y pagó el precio para que nosotros llegáramos también con Él a la meta. De la misma forma como también nosotros tenemos que luchar para que los demás, el testimonio en el versículo 27 que nos habla, los demás viendo a nosotros, viendo el sufrimiento, la carrera, viendo la claridad de la concepción que nosotros tenemos con respecto al propósito por el cual nosotros fuimos diseñados para Dios y por Dios, pues está haciendo que los demás también lleguen a Cristo. Él nos ha dado a nosotros la victoria sobre la muerte, sobre el castigo, Él en la cruz. Y nosotros deberíamos estar total y absolutamente comprometidos a ser ese pueblo disciplinado para Él, para que esa obra que se realizó en la cruz, también nosotros podamos mostrarla a los demás para que otros también alcancen esa meta que hoy nosotros hemos alcanzado y con la cual nosotros también podemos decirle a Cristo el día que nos llame a su presencia: Señor, he cumplido con lo que tú me has demandado y gracias porque hoy tú me abres los brazos y me recibes y me dices: siervo bueno y fiel, ven a vivir con tu Señor. Y el que lo cree dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Padre Santo, mil y mil gracias, Señor, por tu bendita palabra. Una palabra, Señor, que nos enfoca, Señor, hacia la razón y el propósito tuyo, Señor. Gracias por enseñarnos la disciplina. Gracias por enseñarnos el propósito. Gracias por enseñarnos a entender, Señor, que nuestra vida, Señor, tiene una meta, tiene un fin más allá de lo material, más allá de lo emocional. Amado Padre Santo, Dios bendito, queremos darte gracias, Señor, por haberte revelado en nuestro corazón, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo y hacernos entender el propósito de nuestra vida. Gracias por usarnos grandemente para que esas nuevas generaciones, Señor, también con nuestro testimonio, enmarcado dentro de la disciplina, dentro del dominio propio, enmarcado dentro del propósito divino, también alcancen lo que nosotros hemos alcanzado, la vida eterna en Cristo Jesús. Amado Señor, que la unción de tu Santo Espíritu esté siempre sobre tu iglesia, Señor, para que el propósito, Señor, lo sigamos cumpliendo con el poder y la autoridad que tú nos has dado. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, mil gracias por su atención durante este tiempo. Como siempre, una vez más, los esperamos el domingo en la reunión de las 9 de la mañana. Les recuerdo que 30 minutos antes, a las 8:30, empezamos nosotros con oración, adoración y alabanza. Un tiempo de preparación para recibir el mensaje de edificación. Que el Señor me los bendiga. Hasta pronto. Chao. Mucho amar a Dios y lo conocen con más profundidad. Los que no sufrieron un trato ni una vez solo tienen un conocimiento superficial. Después de ser tratados y disciplinados, pueden hablar del conocimiento real de Dios. Cuanto mayor la obra de Dios en el hombre, más valiosa e importante es. Cuanto más incomprensible te sea, más incompatible con tus nociones, mucho más la